Ahora vamos a ya ver la parte de cómo definimos el cálculo de probabilidades, cómo obtenemos esos números en la práctica, bueno, a nivel práctico, ¿no? Pues esto sigue siendo todo teórico. Eh, ¿Cómo definimos esos números? Porque hasta ahora hemos visto son los teoremas, los conceptos, toda la parte teórica que justifica la función de probabilidad como medida, ¿sí? De grado de ocurrencia. Pero no hemos visto cómo se define y hay ciertas formas de medir la probabilidad, de definirla, para poder establecer sus principios. Entonces comenzamos con la más general, que es la regla de Laplace, que serían los espacios probabilizados finitos. Laplace, como una curiosidad, fue un matemático francés que es el precursor de la teoría de la probabilidad, el que desarrolla este concepto. Normalmente cuenta la historia de cuando se habla de Laplace, de que él desarrolla la necesidad o piensa en una medida de grado de ocurrencia de sucesos aleatorios, debido a que estaban jugando cartas. Él jugaba bastante carta con sus compañeros que también eran matemáticos, y para tratar de medir cómo podrían ser sus resultados en el juego, estableció estas medidas de grado de ocurrencia. Llegó a esta regla, la regla de Laplace, que actualmente en la teoría estadística moderna la llamamos espacios probabilizados finitos, porque tenemos un espacio probabilizado que está siendo aplicado o está siendo medido de un sigma de álgebra que proviene de un espacio muestral finito. Entonces, la regla de Laplace supone que la probabilidad de un suceso A depende de la cantidad de puntos muestrales de omegas incluidos en A. O sea, cuántos puntos muestrales del espacio muestral incluye este suceso. Entonces tenemos que la función n de medida, que lo tenemos acá como la, una función que tiene dominio en el sigma de álgebra y va hacia los números naturales, porque es un número, es un conteo, ¿sí? No puede tener decimales. ¿Cuántos elementos, cuántos términos hay en el espacio muestral? Mide directamente en sigma de álgebra, ya eso lo hemos discutido, nosotros no medimos sobre omega, medimos sobre sigma de álgebra. Y tenemos todos los n, la función n para omega es el conjunto de todos los elementos que pertenecen al espacio muestral. Y ya ustedes estarán viendo que por eso nosotros vimos técnicas de conteo. Las técnicas de conteo nos permiten determinar cuántos elementos hay en los sucesos y en el espacio muestral para poder hacer los cálculos de la regla de Laplace. Sin embargo, se plantea un caso especial que es para los espacios probabilizados finitos y equiprobables, que es la probabilidad o el enfoque de probabilidad clásica. Es donde se supone que según el experimento aleatorio estudiado, el espacio muestral, todos los elementos del espacio muestral van a tener la misma probabilidad de ocurrir. ¿Sí? Por eso es que se habla de equiprobabilidad, la probabilidad de cada suceso planteado en el espacio muestral, bueno, en el sigma de álgebra, ¿no? Que al final es donde se hace la medida, tienen la misma probabilidad. Tenemos que entonces, si estos espacios este espacio muestral lo definimos en sus sucesos mutuamente excluyentes, es finito, tiene que seguir siendo finito. La regla de Laplace nos dice, nos indica lo siguiente en este caso. Por el enfoque clásico tenemos que un elemento, solamente un elemento, esto se aplica, esto es exhaustivo al espacio muestral, un elemento del espacio muestral sobre los n elementos que tiene el espacio muestral, ¿sí? Sería 1 sobre n. Si el espacio muestral tiene 30 elementos, pues la probabilidad de cada uno de esos elementos de forma individual va a ser 1 sobre 30. Y con esto podemos verificar perfectamente que la suma de todos esos elementos debería dar 1, porque si son n elementos lo que tiene el espacio muestral, cuando aplicamos regla de Laplace, tenemos la suma de los n sub j elementos del espacio muestral, ¿no? Entre el número de elementos del espacio muestral. Tenemos perfectamente que este n del espacio muestral es n, que está definido en el concepto, y la suma de todos estos elementos que se extienden de forma exhaustiva y de forma mutuamente excluyente en el espacio muestral es el n del espacio muestral, que también vale n, ¿no? Sí, entonces n sobre n da 1 y podemos verificar perfectamente que la probabilidad del espacio muestral es igual a 1. Se cumple el axioma de Kolmogorov, que ya de por sí sabemos que se cumplen los otros axiomas, por lo que podemos ver por defecto en la definición que aplicamos en la teoría clásica, en la probabilidad clásica.
Podemos demostrarlo de la siguiente manera. Tenemos la probabilidad las probabilidades individuales de los elementos bajo probabilidad clásica. Debería ser igual a 1, ¿no? Si se cumple, estos son medidas de probabilidad. Está bien definido la función de probabilidad y el sigma de álgebra. La suma de los elementos individuales, como cada uno es 1 sobre n, y tenemos que n es la cantidad de elementos en el espacio muestral, n sobre n es igual a 1. Y se demuestra la idea. Tenemos otros dos enfoques. Tenemos la probabilidad frecuentista o a posteriori, es decir, la que se obtiene después de que ocurren los sucesos. En este enfoque la probabilidad se considera una frecuencia, la cual se obtiene con el número de ocurrencias del suceso A en el histórico o en la ejecución del experimento aleatorio. Es decir, nosotros primero tenemos que, para determinar la probabilidad, tenemos que ejecutar una cierta cantidad de veces el experimento para poder ver, si ustedes se acuerdan en un principio cuando hablamos de los experimentos aleatorios, ver esa regularidad estadística en los datos. Al ver esa regularidad estadística, podemos inferir la frecuencia de ocurrencia de ese suceso y con eso definimos la probabilidad, usando perfectamente la regla de Laplace, es aplicable en este caso. Sí, un ejemplo de eso es, por ejemplo, la medición de la probabilidad de accidentes de aviones, que es muy baja, pero eso se tiene que el histórico en el tiempo, la cantidad de vuelos que han resultado en una caída del avión es ínfima en comparación de la cantidad de vuelos exitosos que se tienen, ¿sí? Pero eso al final es viendo y midiendo la frecuencia de esa definición del espacio muestral, que es frente a un vuelo exitoso frente a uno siniestroso, ¿no? Uno que ocurrió una calamidad. El otro enfoque de probabilidad que tenemos es la probabilidad subjetiva. En este método de asignación, el individuo, en función de la información que posee, asigna la probabilidad social al suceso. Fíjense, el individuo tiene una información y esa información es la que le permite asignar la probabilidad. ¿Por qué empleamos esta probabilidad subjetiva? Y bueno, por eso es que es subjetiva, ¿no? Viene del sujeto como tal, de la opinión del sujeto. Los sucesos no son equiprobables. Es decir, no podemos asignar equiprobabilidad, no es aplicable la teoría clásica. Y un ejemplo claro de esto es el juego de ajedrez. Cuando queremos ver la probabilidad de que gane el jugador, no necesariamente la probabilidad va a ser igual en todos los juegos. No existe disponibilidad de frecuencia de los sucesos. Es decir, ya este caso descarta la probabilidad frecuentista. Fíjense, al final la probabilidad subjetiva se usa cuando las otras dos no son opciones. En el juego de ajedrez entre dos personas por primera vez no se puede definir la probabilidad frecuentista porque no hay un registro histórico, ¿sí? Entonces la probabilidad subjetiva es la opción acá. De hecho, la probabilidad subjetiva crea una rama de la estadística que va a estar asociado a un concepto que vamos a ver la siguiente semana, que trata de cómo la probabilidad se va actualizando en función de la nueva información que la persona o que la medida va recibiendo, ¿sí? Es, es algo al final subjetivo, como dice el nombre, sí, pero tiene bastante utilidad para estos casos donde no podemos definir una probabilidad seleccionada con criterios más objetivos como el de la clásica o la frecuentista.